Hablemos de Saturno desde la mitología. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal Siloastrología. Mi nombre es Silonem y quiero hablarles sobre Saturno en la mitología como parte de esta serie de videos que les estoy haciendo para celebrar la entrada de Saturno en Aries. Tienen ya en este canal 3 videos. El primero es uno bien completo desde la perspectiva psicológica sobre todo lo que necesitan saber de este tránsito y luego la parte 2 y la parte 3 tienen que ver con una perspectiva un poco más predictiva y un signo por signo que lo divido de Aries a Virgo y luego de Libra a Piscis. Con este pretendo cerrar esta serie y me gustaría que habláramos desde esta perspectiva mitológica y cómo lo que Saturno representa y su historia a través de la mitología, tanto griega como romana, nos sirve para explicar mucho su propósito desde la perspectiva de astrología psicológica. Así que bueno, ya lo saben, estaré haciendo un desglose de este tema para que me acompañen. Así que vamos a por ello. En la mitología griega, Saturno es conocido como Cronos, uno de los hijos titanes de Urano, el cielo, y Gaia, la tierra. Forma parte de la primera generación de titanes concebidos por Urano y Gaia. Y en particular, Cronos representa la fuerza primordial que surge del caos inicial del cosmos. Y como ya veremos, su historia está marcada por luchas de poder, ambivalencia hacia la autoridad y su relación compleja con el tiempo y con el cambio. Uno de los temas principales de Crono es el derrocamiento de Urano, su padre. Y esta es una historia que ya me la han escuchado en otro video por otros temas, pero aquí va y desde la perspectiva de Saturno. El mito comienza con la tiranía de Urano, el cual, temeroso de ser superado por uno de sus hijos, decide encarcelarlos a todos en el vientre de Gaia, lo cual por supuesto causó un gran sufrimiento a la madre tierra. Ahora Gaia, desde su desesperación, decide, para salvar a sus hijos, conspirar contra Urano. Así que le pide a sus hijos, los titanes muy poderosos, que le ayuden. Cronos era el menor, sin embargo, era el más audaz. Así que él, súper contento y muy valiente, aceptó el desafío. ¿Y entonces qué decide hacer? Pues armado de una hoz que le es entregada por su madre, Gaia, Crono procede a castrar a su padre. Al hacerlo, consigue liberar a sus hermanos y, como consecuencia, asume el liderazgo del cosmos. Ahora, yo siempre les digo, la mitología está cargada de eventos súper fuertes, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en este caso, este acto de violencia es profundamente simbólico, porque en este caso Cronos representa la imposición del orden sobre el caos, pero también representa un nuevo ciclo de poder y traición. ¿Por qué? Porque los ciclos representan una suerte de repeticiones. Ahora, a nivel psicológico, este evento refleja el conflicto entre la necesidad de establecer y mantener el control, o sea, la estructura, a la vez que representa el rechazo a las restricciones opresivas. Y aquí tenemos uno de los aportes de Saturno Cronos desde su perspectiva mitológica a la astrología psicológica. Y es que Saturno Cronos encarna esta tensión, es decir, el impulso de crear límites claros, pero también el riesgo de caer en actitudes autoritarias o rígidas. Ahora, una vez que Cronos tome el poder del cosmos, por ejemplo, desde la perspectiva romana, da lugar a su reinado y al inicio y al establecimiento de una edad dorada, ya que tras derrocar a Urano, Cronos se convierte en el rey de los titanes. Y según esta tradición romana, esta edad de oro se caracteriza por un periodo de gran abundancia, de paz y de prosperidad. Ahora, en la mitología romana no es Crono, es Saturno. Y Saturno
Es venerado como el dios de la agricultura, asociado con la fertilidad de la tierra y la enseñanza de las técnicas agrícolas a la humanidad. Aquí vemos entonces cómo este aspecto de su mito resalta su rol como creador de estructuras que sostienen la vida, como las leyes, los ciclos estacionales y las normas sociales. Cronos o Saturno tiene ahí un tema en lo referente al miedo a la profecía de la devoración de sus hijos. ¿Y de qué va esto? Y es que Cronos recibe una profecía que decía que así como él había derrocado a su padre, también él sería destronado por uno de sus hijos. Y entonces, al igual que su padre, miren qué profunda que puede ser la mitología y cómo este es un tema que se trabaja mucho en el mundo terapéutico, porque entonces se repite la historia y al igual que su padre, Urano, que le tenía miedo a sus hijos y que decide encerrarlos en el vientre de Gaia, Cronos también decide tomar una medida drástica. Y es que cada vez que su esposa Rea, equivalente a la romana Ops, daba a luz, él devoraba a su hijo. Su padre Urano encerraba a sus hijos en el vientre de su madre y el hijo Cronos, una vez que su esposa daba a luz, se los comía. De esta forma se come a Hestia, a Deméter, a Hera, a Hades y a Poseidón. Este evento de devorar a sus hijos es uno de los eventos más icónicos de la mitología en relación a Saturno y a Cronos, porque también tiene un peso simbólico enorme. ¿Y esto de qué va? Y es porque en términos psicológicos, este acto representa el miedo al cambio, la resistencia a ceder el control y la negación de la evolución natural. Entonces, muy importante, para la astrología psicológica, Saturno está asociado con las estructuras internas que nos protegen, pero las cuales también pueden volverse en prisiones si nos aferramos a ellas por temor a lo desconocido. La devoración de sus hijos representa o simboliza cómo el ego puede sabotear el crecimiento personal al suprimir nuevas posibilidades o aspectos emergentes de nuestra psique. Y entonces aquí podemos ver una disparidad entre la versión romana y la versión griega, porque en la versión romana su reinado está marcado por prosperidad, la era dorada, mientras que en su versión griega la historia no es tan idílica, ya que su liderazgo está marcado por la paranoia y el miedo al cambio, lo que nos lleva al siguiente capítulo de su historia. Y es que Saturno representa una dualidad de destrucción y creación. Y esto es realmente fascinante, porque desde su energía destructiva, recuérdese que él comete dos actos aberrantes. Castra a su padre, a Urano, y luego devora a sus hijos. O sea, rol de hijo y rol de padre. Como hijo, castra y como padre, devora. Y estos actos muestran su capacidad para destruir en nombre del control y de la preservación del status quo. Ahora, desde su capacidad creadora, como dios de la agricultura y fundador de la Edad Dorada, Saturno representa la construcción de estructuras que permiten la estabilidad y el florecimiento. Entonces aquí podemos ver cómo su cualidad destructiva está representado más desde la mitología griega y su capacidad creadora desde la romana. Pero seguimos hablando del mismo. Saturno y Cronos son el mismo. Esta dualidad en la astrología psicológica podemos ver que Saturno es tanto el maestro y señor de las limitaciones como el maestro y señor del crecimiento. Y su propósito principal es retarnos para enfrentar nuestras sombras, miedos, rigidez, autocrítica, de forma que seamos capaces de construir una vida más auténtica, pero también más estructurada, porque la estructura es súper importante para crecer. Ahora, las historias y el drama mitológico no para aquí, porque está todavía el tema del engaño de Rea y del ascenso de Zeus o Júpiter, porque Rea, su esposa, al ver que Cronos ya se había comido a todos sus hijos y al estar desesperada por salvar a su sexto hijo, en este caso Zeus, decide engañar a Cronos. Y entonces, en lugar de entregarle
al bebé, decide entregarle una piedra envuelta en una manta. Y Cronos la tomó, sintió el peso y en su momento no sospechó. De inmediato, Rea agarra a su bebé y busca cómo desaparecerlo. Y es así como Zeus termina siendo criado en la isla de Creta, en una cueva exactamente, protegidos por ninfas y por una cabrita, que se llamaba Amaltea Cuchi. Ahora, una vez que Zeus crece, se hace grande, decide desafiar a su padre. Y es tan poderoso en su desafío que consigue obligarlo a regurgitar a su hermano. Ahora, esto no sucedió necesariamente por la fuerza, pero bueno, que había un gran impacto en su energía, pero al final contó con mucha ayuda de una poción que le fue dada por su madre y a su madre se le dio otro ser por ahí. Hay varias versiones de este cuento, pero el tema es que, pues, que la mamá ahí también metió mano, le da a Zeus una poción para que en el momento de todo el asunto de desafiar a su padre, consiguiera que tomara esta poción para que, pues, Crono pudiera, digamos, vomitar a sus hijos. Una vez liberados, estos dioses junto a Zeus iniciaron una guerra denominada Titanomaquia de titanes, que precisamente fue una guerra épica contra los titanes, entre dioses y titanes. Y en esta guerra es en la que Crono finalmente es derrotado y según algunas versiones consiguen inclusive encadenarlo en el Tártaro, un lugar. Pero luego miramos el paralelismo de la historia desde la perspectiva romana, porque aquí su destino es mucho más benévolo, ya que en vez de ser encadenado y mandado a un lugar desterrado, se dice que Saturno logra huir a Italia y es ahí donde consigue en la Lacio iniciar este reinado que da lugar a esta nueva era dorada, logrando enseñar a los humanos sobre la agricultura y las leyes, que alimenta mucho lo que conocemos hoy como el Imperio Romano, pero desde esta historia mitológica, ¿no? Para darle una explicación mitológica a cómo se inició esa civilización tan maravillosa, bueno, que Saturno estuvo metido. Ahora, una vez contada la historia, o puesta en perspectiva, hablemos ya un poco más directamente de cuál es su conexión con la astrología psicológica. Y es que para la astrología psicológica, Saturno ofrece una lente para entender cómo las restricciones y los desafíos moldean nuestra psiquis. Y entonces rige o toca temas muy importantes dentro de nuestra psiquis, como el miedo al cambio, que se representa desde Crono devorando a sus hijos. Psicológicamente, esto refleja nuestra resistencia a soltar patrones obsoletos o a permitir que nuevas partes de nosotros mismos emerjan. En nuestra carta natal, la casa y el signo donde tenemos a Saturno indican en dónde nos enfrentamos con este miedo y en dónde debemos aprender a soltar el control para crecer. Otro tema, el establecimiento del orden, que se representa en el establecimiento de la Edad Dorada. Y es que la asociación de Saturno con la agricultura y las leyes resalta su rol como creador de las estructuras. En la psiqui, esto se establece como la necesidad de que establezcamos límites saludables, además de que seamos capaces de establecer rutinas y compromisos que nos den estabilidad. Miren qué importante. Saturno nos enseña que el crecimiento requiere de esfuerzo constante, que no se malinterprete con sufrir, pero sí con esfuerzo constante. Y además, muy importante, una palabra que ustedes me escuchan muchísimo desde hace muchos años, responsabilidad. También toca el tema del ciclo del tiempo, ya que como Cronos es dios del tiempo y desde aquí nos enfrenta con la finitud y por ende con la necesidad de priorizar lo que es verdaderamente importante y de prestar nuestra atención en aquello que verdaderamente lo requiera, porque no hay tiempo que perder. Esto lo vemos bastante y Saturno nos pone a trabajar bastante desde sus ciclos, como el retorno del Saturno, que se da entre los 29 y los 30, un primero, y luego entre los 59 y los 60, que se caracterizan por ser momentos de introspección profunda y donde suceden eventos importantes que nos marcan y que no invitan a dicha introspección. La idea es que reevaluemos nuestras metas, reevaluemos el lugar
en el mundo en el que estamos y por supuesto, lo más importante, que asumamos mayor responsabilidad por nuestra vida y lo que vamos a hacer a partir de ese momento en adelante. Y otro tema es la liberación a través del enfrentamiento, que esto se mira representado desde Zeus destronando a Cronos, simbolizando la liberación de las restricciones autoimpuestas. Desde la astrología psicológica, trabajar con Saturno representa enfrentar nuestros miedos más profundos y que consigamos transformar limitaciones en fortaleza, aquello que consideramos nuestras limitaciones y transformarlas en nuestras más grandes fortalezas. Por ejemplo, Saturno natal en cuadratura Marte natal, heavy, que puede indicar conflictos internos entre la acción y la autoridad. Pero una vez que se integra su energía, que se trabaja esta cuadratura, la persona puede llegar a desarrollar gran determinación y enfoque. Puede iniciar vibrando esta cuadratura de la forma más pesada y negativa, pero si se pone manos a la obra, puede terminar esta cuadratura transformándose en una de sus más grandes fortalezas, que lo impulsen a conseguir cosas importantes y avanzar en la vida. Y es por esto que es muy importante que de vez en cuando en la vida analicemos en dónde estamos en relación a la energía de nuestros planetas natales y los aspectos que esto hacen y cómo los tránsitos del presente los están influenciando. Entonces podemos ver que Saturno en la astrología psicológica representa el arquetipo de nuestro maestro interior, el principio de la estructura, la disciplina, la responsabilidad y la limitación, y su energía está vinculada con el tiempo, la madurez y el enfrentamiento con las realidades de la vida, con lo que es y de lo que no deberíamos de huir. Sobre el principio de la realidad, Saturno representa aquellas limitaciones externas, pero también las internas que moldean nuestra psiquis. Psicológicamente representa aquellas barreras autoimpuestas, los miedos y las inseguridades que necesitamos enfrentar para que podamos crecer. Por ejemplo, la historia de Saturno devorando a sus hijos se puede interpretar como el temor a perder el control o al miedo de ser superado por nuevas versiones de nosotros mismos. Es que hay veces lo malo no está afuera, el miedo no es a lo externo, hay veces o en la gran mayoría de los casos los miedos principales tienen que ver con que nosotros nos movamos a una nueva versión de nosotros mismos. Sobre la disciplina y la madurez que también rige, Saturno nos enseña la importancia de la paciencia, el esfuerzo sostenido y la responsabilidad. Y en nuestra carta natal, su posición por casa, por signo y por aspectos, indica en dónde enfrentamos desafíos que requieren tanto de trabajo duro como de autorreflexión para que consigamos superar patrones rígidos y autolimitantes que nos detienen de pasar al siguiente nivel. Sobre el tiempo y el karma. Y es que Cronos, como el señor del tiempo, y en este caso Saturno, refleja lo inevitable del tiempo. No podemos ir contra este, así como no podemos ir contra la realidad de la vida. Y muchos invertimos tanta energía contra esto y solemos desgastarnos y solemos perderlas y enredarnos y estancarnos cuando queremos ir en contra del tiempo y en contra de aceptar la realidad de lo que es. Y algo muy importante, con hacernos responsables de las consecuencias de nuestras acciones. Y aquí está metido el karma. De hecho, esto es el karma, ser responsable de las consecuencias de nuestras acciones. Ser responsable de nuestras acciones, porque nuestras acciones tendrán consecuencias. Psicológicamente, esto se traduce como la necesidad de asumir responsabilidades. Otra cosa que me escuchan a mí muchísimo, responsabilidad por nuestras acciones, por las lecciones que se supone que debemos de aprender a partir de lo vivido, aprender de los errores, porque es así como se fomenta el proceso de madurez emocional, de madurez psicológica, que va a llevar eventualmente a una madurez circunstancial, que empiecen a sucedernos mejores cosas porque nosotros estamos actuando de forma diferente desde la toma de decisiones más maduras y responsables. Ahora, por supuesto,
más allá de todo lo que les he hablado, o si profundizamos aún más, por supuesto que Saturno también tiene una sombra, o el lado oscuro. Y ustedes me dirán, más y lo, momento. Porque todo esto que les he hablado tiene mucho que ver con construirnos, pero Saturno también tiene que ver con rigidez, con miedo al fracaso, con la autocrítica excesiva y con sensaciones de carencias. Y otra vez, desde la mitología, este acto de Cronos de devorar a sus hijos simboliza o representa esta sombra, que es este impulso de aferrarse al control a expensas de la creatividad, de la libertad, de lo nuevo y de la evolución natural de los eventos, de la vida, del flujo. Y uno de los propósitos principales de trabajarnos desde la astrología psicológica tiene que ver con energía saturnina, porque la astrología psicológica nos invita precisamente a integrar nuestra sombra, a identificar como herramienta de diagnóstico esas sombras que necesitamos iluminar para avanzar, porque la idea es que transformemos los miedos y todo lo que nos detiene en fortalezas, como les decía hace un rato, a través del autodescubrimiento, de la toma de conciencia y de nuestro trabajo de desarrollo personal. Así pues, dando un cierre y haciéndoles como una reflexión psicológica de este tema tan interesante, uno de los propósitos de este video es ver si es posible que empiecen a ver a Saturno con otros ojos. Cuéntenme, el arquetipo de Saturno nos recuerda que las limitaciones, aunque sean dolorosas, son oportunidades para crecer. Y podemos ver desde la mitología que Saturno pasa de ser un tirano controlador a un dios que trae prosperidad. Él inicia con... miren qué interesante, porque él inicia buscando libertad, castrando a su padre. Luego consigue el poder, pero entra en miedo de perderlo, de perder el control, y entonces comete actos nefastos. Cuando pierde, lo pierde todo, ese evento que lo cambia todo, hay veces como se siente, algunos de nosotros lo podemos sentir como un retorno de Saturno, se va y se reconstruye espectacularmente. Entonces él inicia como Crono, ¿verdad? Huye, se convierte en Saturno y da vida, o su contexto mitológico llega a sentar las bases de todo un imperio que nos ha dado tanto, porque la civilización romana, el imperio romano, causó muchas cosas que podríamos considerar como energía baja saturnina, pero fue muy grande y dio muchos aportes, de los cuales hacemos uso hasta el día de hoy. Entonces, el propio Saturno y su historia mitológica nos cuesta toda una historia de grandeza, de imperfecciones, de caída, pero luego de renacimiento. Es decir, que Saturno en sí también refleja un poder transformador. No se equivoquen, Saturno al final puede otorgarnos gran poder de transformación. Pero hay que hacer el trabajo. Trabajar a nivel psicológico con Saturno implica que enfrentemos nuestras inseguridades, asumamos responsabilidades, responsabilidad de nuestro camino, de lo que queremos construir, de lo que queremos conseguir en nuestra vida, de forma que nos alineemos y que consigamos una vida que represente nuestra verdad interior, nuestro ser más auténtico. Qué bonito, ¿no? Entonces, yo les invito a que, si este es un tema que les interesa, vean los otros 3 videos que tienen más que ver con el contexto presente. Empápense de su Saturno natal por posición de casa, signo, aspectos. Tengan su sesión astrológica, vean que pueden identificar de energía saturnina en su momento presente, lo están vibrando más desde su energía positiva o desde su energía negativa, están en ese momento destructivo o están ya en ese momento reformador. Cuéntenme, espero que esta información les sirva. Si la encuentran contribuyente, por favor compártanla. No se vayan sin suscribirse, activar la campanita de notificaciones, darle like al video. Por favor, me ayudan muchísimo dándole like. Y nos seguimos viendo por aquí hasta la próxima. Chao, chao.